Hola, muy buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? En la hora 21:04. Gracias por acompañarnos en una nueva edición de Moros y Cristianos. Hoy queremos hablar de historia y de política también. Queremos hablar de los partidos fundacionales, de los partidos históricos, de los partidos tradicionales, del nacimiento del Partido Nacional y del Partido Colorado, en este marco de 180 aniversario de ambas divisas. Eso, a propósito de eso, es lo que queremos invitarlos a que nos acompañen hoy durante esta próxima hora y media aquí en Moros y Cristianos. Ustedes escuchaban recién a Luis en la presentación hacer mención a este término, partidos fundacionales y no tradicionales. También vamos a tratar de desentrañar esto con nuestros invitados esta noche, entre otras cosas porque muchos dicen que el Frente Amplio, que está fuera de lo que es el programa de hoy, porque este programa lo queremos dedicar justamente a los partidos Nacional y Colorado por los 180 años de vida que están cumpliendo. Pero el Frente Amplio, muchos dicen, hoy en día es un partido tradicional. Y por eso, desde hace ya bastante tiempo, algunos años, se está utilizando el término partidos fundacionales para referirse a la divisa blanca y a la divisa colorada. Es un programa que nos entusiasma mucho, es historia que queremos ir conociendo y estableciendo un paralelismo con la que fuimos aprendiendo a lo largo de nuestra vida en la educación formal. Seguramente vamos a encontrar algunas sorpresas a lo largo del relato que nos haga Leonardo Borges, a quien ya mismo presentamos. Leonardo Borges es profesor de historia, historiador, periodista y escritor. Fue galardonado con el premio Bartolomé Hidalgo Revelación en 2006, el premio Quijote en 2009 y la medalla Legión del Libro en 2014. Entre sus varias publicaciones, en 2006 fue coautor con Carlos Maggi del libro Desde Artigas a Nuestros Días. Actualmente es columnista de la revista Caras y Caretas y de varios programas de radio y televisión. Anteriormente publicó en las revistas Mundo Uruguayo y Freeway. Y como no queremos perder ese espíritu de contrapunto que tiene este programa, esa cosa de justamente que aparece concentrada en el nombre de nuestro programa Moros y Cristianos, es que hemos traído también a un politólogo, porque nuestra idea, ojalá podamos lograrlo a lo largo de esta hora y media de información, es que cada uno de los puntos, seguramente de los jalones por los cuales transite Leonardo Borges, tengan el contrapunto del análisis político, y para eso hemos traído a Daniel Buquet. Daniel Buquet es doctor en Ciencia Política por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales en México. Actualmente es profesor e investigador en el Instituto de Ciencia Política de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la República. Ha publicado decenas de artículos en libros y revistas especializadas del ámbito local e internacional. Focaliza su trabajo en el estudio de los partidos políticos y los sistemas electorales de América Latina. Bueno, muy bien, allí estaban hechas las presentaciones y como ha ocurrido en algún otro programa también nos era muy difícil, y tenemos que explicárselo a la audiencia, ¿no? Nos era muy difícil colocar un tercer ojo en la edición de hoy en Moros y Cristianos, porque quizás si venía alguien afín al Partido Nacional, se iban a molestar los colorados. Si venía alguien afín al Partido Colorado, se podían molestar los del Partido Nacional. Y en realidad, la idea de la mirada que ustedes dos van a poner hoy en el programa nos parecía más que suficiente para iluminar un poco lo que estamos tratando de traer a la palestra hoy, que son estos 180 primeros años de vida de los partidos Nacional y Colorado, que de paso son los más antiguos o de los más antiguos del planeta, ¿no? No sé, ustedes me lo dirán, en este caso Daniel, arranco por Daniel, para hablar de la historia política. Sí, no sé si yo hago de moro o de cristiano. Eso siempre, eso siempre genera controversia. Indistinto, sí. En todo caso, trataré de hacer de neutral. Hay que elegir para el ensayo que se lo ponga. Claro, ahí está. A ver, hay partidos más viejos, son muy pocos, pero como sistema, es decir, como la pareja de partidos fundadores de un sistema, son la más vieja del mundo.
porque los bipartidismos más antiguos, como el británico, por ejemplo, Claro. Uno de los dos partidos más importantes hoy, que es el laborismo, es un partido del siglo XX, básicamente, ¿no? Entonces, uno podría decir, es el sistema de partidos Claro, más viejo claro, del mundo, claro. hasta cierto punto. Y eso es bien importante en términos de legados, que influyen además sobre todo en la parte democrática de la vida de nuestro país de manera muy importante, ¿no? La larga tradición, los aprendizajes, el conocimiento mutuo, la capacidad de pactar, de hacer acuerdos, que se fue generando primero a los balazos, pero digamos claro, después claro. hablando, después discutiendo. Bueno, es algo que se puede ver hasta nuestros días. Sí, sí, claramente. ¿Y correcto plantear la fecha de inicio para esa cuenta de 180 años en la batalla de Carpintería, Leonardo? Bueno, yo creo que no. En este caso habría que hacer algunas salvedades. Inicialmente, los partidos políticos no nacen como partidos políticos, sino como divisas. Claro. Dos grupos más o menos organizados detrás de un caudillo, en este caso Rivera y Oribe, ¿no? De alguna manera, esos bandos en la Guerra Grande toman determinado cuerpo y creo que finalizando la Guerra Grande podemos hablar de partidos como organizaciones, como una plataforma, como una ideología. En realidad no son 180 años exactamente de los partidos políticos. Acá en este libro, que es editado justamente por el Partido Nacional, se llama La Revista Blanca, está casi tibio todavía, Sí, sí. porque fue justamente editado en oportunidad de estos 180 años. Dice, de acuerdo con la tradición blanca, el cómputo se lleva a partir del 10 de agosto de 1836, cuando Manuel Oribe crea la divisa Defensores de las Leyes. Claro. Pero esa divisa de Defensores de las Leyes se exhibe por primera vez en la batalla de Carpintería, o por lo menos se exhibe en un escenario importante de confrontación no solamente de ideas, sino de armas, en la batalla de Carpintería. Claro, pero de alguna manera los colorados suelen tomarle el pelo a los blancos diciendo que nacieron por decreto, ¿no? Ese decreto de alguna forma es hijo de un enfrentamiento entre riveristas y oribistas que se estaba dando, que había comenzado el 18 de julio de 1836, con el primer levantamiento de los riveristas, y que de alguna forma era la manera que tenía Oribe de decir quién está conmigo y quién no está conmigo, ¿no? Una divisa blanca que decía defensor de las leyes y el orden. Por su parte, los colorados al inicio utilizaban la divisa celeste, recordemos que esto es casi escolar, ¿no? Utilizaban la divisa celeste que se desteñía y por eso de alguna forma se parecía a la blanca, y utilizaron, se cuenta épicamente, los colorados, en medio de la batalla Rivera gritó que se dieran vuelta los ponchos. Pero hay algo muy interesante, y es que esa divisa celeste no era, como dice Andrés Lamas, por la escarapela o por la bandera, sino por el color de los unitarios. Los unitarios utilizaban el color celeste en la Argentina, los federales el color rojo, y de alguna forma los unitarios y los colorados van a estar muy relacionados, y eso es el puntapié inicial para, de alguna forma, generar las ideologías de cada uno de los partidos uruguayos. Bien, pero porque todavía estamos en el inicio, en el arranque, ¿no? El componente ideológico de todo esto, porque uno quiere marcar las diferencias de entrada en algunos momentos históricos de nuestro país, de esta historia muy joven de la República Oriental del Uruguay, esas diferencias se desdibujaron, esos límites se desdibujaron en las diferencias ideológicas. Pero en ese entonces, ¿cómo estaban planteadas las cosas en cuanto a lo ideológico? Bueno, de alguna forma tenemos que centrarnos en la Guerra Grande y particularmente en una etapa de la Guerra Grande que se llama el Sitio Grande, que va de 1843 hasta 1851. De alguna forma el Uruguay se dividió en dos. La historia del Uruguay es la historia de los sitios también, los sitios de Montevideo. En este caso, los blancos y los federales sitian Montevideo después de la batalla de Arroyo Grande y se forman dos estados, ¿no? Un estado en Montevideo que se llama la Defensa de Montevideo, que es básicamente un estado pluricultural y multinacional, en el cual están de alguna forma los unitarios argentinos, los colorados, los riveristas al principio, que van tomando de alguna forma el ser colorado a los tumbos, pero también ayuda inglesa, ayuda francesa, no solo ayuda en ejército, que estaba lleno de ejércitos, sino también económica. 40.000 pesos mensuales se le otorgaban a Joaquín Suárez, que era el presidente de aquella defensa. Y de alguna forma, en relación con los unitarios y con el pensamiento unitario es que nace el pensamiento colorado, que es un pensamiento citadino, estamos hablando iniciático, ¿no? Citadino, cosmopolita, liberal, abierto a las intervenciones extranjeras, que veía la civilización en Europa, particularmente en Inglaterra y Francia, y eso les parecía que era el camino a seguir. Mientras que en el Cerrito, que es donde se arma de alguna forma el gobierno blanco, que es un gobierno constituido, que de alguna forma
utiliza un sistema, podríamos decir, legal, porque los blancos lo llaman legal, ¿no? En el cual se vuelve a utilizar el viejo parlamento, se elige a Uribe nuevamente como presidente, hay departamentos, hay autoridades elegidas según los blancos legalmente y relacionados con los federales. Y los federales tenían un pensamiento, entre comillas, americanista, podemos discutirlo largo y tendido. Juan Manuel de Rosas es el acicate principal del pensamiento federal. No quiere decir que Rosas sea federal como Artigas, porque solemos pensar eso. En realidad, Rosas era federal a lo porteño, porque Rosas era un hombre de Buenos Aires. Tenía un federalismo bastante centralista en muchas cosas, pero él hablaba del federalismo, era un caudillo, era un hombre que de alguna forma ponía el énfasis en el campo y que era lo que hoy podríamos llamar anacrónicamente antiimperialista. Obviamente que es un término anacrónico. Claro. No era adepto a las intervenciones extranjeras. De hecho, inclusive le cerró el puerto, literalmente se lo cerró con cadena a los franceses y a los ingleses, ¿no? Entonces, de alguna forma, ahí es como se va generando la ideología iniciática del Partido Blanco, un partido americanista, un partido relacionado con el campo. Creo que no es casualidad que el Partido Blanco hasta hoy en día gana en el interior la mayoría de las intendencias, ¿no? Hay un historiador que dice que en un momento la campaña se hizo blanca, se blanqueó la campaña con la Guerra Grande, porque la campaña era riverista. Está claro. Sobre eso te quiero hacer una pregunta ahora en algunos segundos, pero quiero preguntarle a Daniel, por ejemplo, ¿cuál fue la influencia fundamentalmente sobre el Partido Colorado o sobre lo que aquel entonces era lo que después fue el Partido Colorado de la Revolución Francesa, por ejemplo? Sí, pero yo creo que hay que empezar antes porque la noción de partido está asociada a la noción de conflicto político. Y el origen de este conflicto político es un conflicto por el poder, lisa y llanamente. De hecho, lo que Leo acaba de mencionar, que es el primer proceso en lo que estos partidos van adquiriendo un perfil ideológico, ocurre después del conflicto. Y ocurre por circunstancias que son propias a la situación del combate. Entonces, en ciencia, porque es cierto, uno está muy acostumbrado a la idea de partido en el sentido de, bueno, el partido tiene una ideología, una visión particular de las cosas que quiere, en fin, imponerle a la sociedad y confrontarla con otras visiones de las cosas. Pero eso es una parte del asunto. Hasta hoy en día, las luchas por el poder se hacen en base a partidos políticos. Muchas veces esos partidos son partidos que están asociados a una figura, a un caudillo, a un líder, y eso no pasaba solo en el siglo XIX, sigue pasando ahora. Claro. Y entonces esa es la matriz. Justamente lo que se da es una inversión. Este carácter rural del Partido Nacional es un despojo para Rivera. Rivera era el dueño del territorio en la banda oriental o en lo que fuera esto, antes de ser un país. Y es más, su reclusión en Montevideo, indeseada, de alguna manera lo aparta del liderazgo. O sea, Rivera va perdiendo durante el sitio, en la defensa, esa capacidad de liderazgo protagónico, porque lo que él hacía era ejercerlo desde el campo. Ahora sí, las ideas de la Revolución Francesa son anteriores y te diría que están claramente plasmadas en el pensamiento artiguista. Sí, sí. Y acá son todos artiguistas en mayor o menor medida. Y bueno, la idea de república, obviamente la idea contraria a la monarquía, en fin, yo creo que esas ideas permean. ¿Cuál de los dos grupos permeó más fácilmente esa idea de república, para utilizar un término que pueda englobar mucho, porque es particularmente abarcativo el término república? ¿En los blancos o en los colorados? Yo me imagino, capaz que es un prejuicio, que en los colorados. Los colorados yo creo que lo que tienen y reivindican, vamos a decirlo, además el historiador va a saber más detalles de aquellos años por lo menos, es más el liberalismo que la república, diría yo, ¿no? ¿Por qué? Porque de algún modo este primer enfrentamiento, si lo vamos a asociar a un par de ideas, digamos, a una contradicción ideológica, es el autoritarismo versus la libertad. Este asunto del Uribe, que le obliga a todo el mundo a ponerse una escarapela para mostrar que no está a favor de los sublevados, etcétera, es interpretado como un gesto autoritario de imposición. Eso tiene poco de republicano en el sentido de que el poder no debe estar concentrado, debe estar dividido y todo lo demás. Entonces, y no es muy artiguista tampoco. Pues, bueno, no por lo menos en los dichos, digamos, la versión más popular del artiguismo. Entonces,
Sí, yo creo, hay un conflicto por el poder. O sea, Rivera se siente el verdadero caudillo de los orientales y de última hasta Uribe le prestó un poco el lugar por un tiempo. Cuando Uribe lo desplaza, Rivera se siente defraudado y se subleva. Una lucha por el poder. Esa lucha por el poder tiene esta primera contradicción de valores, digamos, que creo que es libertad versus autoritarismo. Autoritarismo que, ojo, desde el punto de vista de Uribe no es autoritarismo, es autoridad. Es el ejercicio, claro, porque se llaman defensores de las leyes, no de la autoridad caprichosa, claro, sino de una legislación del presidente, que es la verdadera autoridad. Daniel, y las propias figuras, Rivera, que es una figura muy cuestionada desde el punto de vista histórico por su papel, no solo en ahí, sino en el papel anterior también. Hay allí algún historiador que habla de que Rivera quiso matar a Artigas, se le atribuyen una cantidad de cosas horribles a Rivera, ¿no? Y también a Uribe. Vos mismo estás hablando de una especie de autoritarismo de Uribe. En términos politológicos, las figuras fuertes de Rivera y de Uribe, ¿qué papel juegan justamente en la consolidación de estas dos estructuras? No, bueno, es fundamental, porque la batalla de Carpintería, o si querés, la primera sublevación de los riveristas, la batalla de la Carpintería es el nacimiento de las divisas, o el lanzamiento público de las divisas, ¿no? Seguramente ahí empezaron a hablar de blanco y colorados en algún momento. Pero es un enfrentamiento entre estos dos caudillos, y lo que hace la gente es justamente ponerse de un lado y ponerse del otro, y en la medida en que esos grupos se van adquiriendo contextura, van adoptando las posiciones que esos líderes tienen, y el partido se va configurando en esos términos. Es decir, primero está la lucha por el poder, luego están las ideas entre los caudillos y los séquitos de los caudillos, y luego están las ideas que van conformando el perfil, digamos, identitario de cada uno, que los blancos y los colorados van a reivindicar siempre, ¿no? Vos lo vas a escuchar ahora, hoy no los invitaron, pero si hubiera blancos y colorados en esta mesa estarían diciendo cómo Rivera estuvo al lado de Artigas, cómo primó su sentido de la responsabilidad frente a la invasión portuguesa y prefirió defender, no sé, al pueblo oriental en lugar de dar una lucha inútil, y entonces y Uribe, y la propia reproducción del grupo requiere, como ahora se usa mucho en Argentina esto del relato, ¿no? Bueno, vos necesitás, para mantener a un grupo unido, una especie de visión legitimadora. ¿Por qué somos nosotros? ¿Por qué estamos juntos? Y entonces, obviamente, los fundadores son muy importantes en esa línea. Después van a reivindicar a Leandro Gómez, a Timoteo Aparicio, ¿no? Y los colorados a sus héroes. Leo, recién Luis hacía referencia a ese documento que apareció hace algún tiempo en Corrientes, en la República hace Argentina. como 40 años. Sí, porque quiero decir algo. Hoy estábamos trabajando con Luis y recogíamos material, y en el 2007 el diario La República decía: Rivera quiso matar a Artigas, un investigador uruguayo encontró en Corrientes una carta que cambia la historia y habría sido ocultada. Pero después, sobre este mismo titular, alguien del Partido Colorado, hay un error, me parece, en la página web, hay un análisis en la página web del Partido Colorado que realiza alguien que habla en primera persona pero termina no firmando la carta, por eso no pudimos saber quién es, que dice: esto no es ninguna novedad. No. Y hace referencia a eso que vos acabas de decir. Claro, fíjate, décadas. Eso del 2007. Claro. En el 2005 yo saqué un libro que se llama Cual Retazo y cito ese documento. Ahí está. Pero no es que yo lo encontré. Sí, está lo claro. saqué está claro. de cuando Barrán escribía en Brecha. Exacto. ¿Y qué es esto? ¿A qué hace referencia? Porque está asociado a esa cosa más oscura de Rivera, ¿no? Bueno, es una carta básicamente entre Rivera y Ramírez, ¿no? Recordemos que Ramírez es indicado como el traidor junto con Estanislao López con respecto a Artigas en los últimos años. Y bueno, de alguna forma lo que plantea es que, bueno, es que Rivera le plantea a Ramírez que Artigas es el más feroz perseguidor de la libertad y lo peor, habla de lo peor de Artigas. Y en realidad, yo cuando lo cito en mi libro, lo cito relacionado con otros documentos, porque hay que entender y contextualizar. Y con esto no es que estoy defendiendo a Rivera, porque siempre se piensa de que uno está defendiendo a Rivera, no. En realidad, por ejemplo, yo cito un documento de Uribe de 1817, cuando Uribe abandona
a Rivera, donde dice que no quiero servir a la causa de un bárbaro que vencedor, parafraseando, terminaría todo y llevaría toda la anarquía, y vencido nos abandonaría al extranjero. ¿Ah? Oribe. Y después cito otra carta. Oribe decía eso de 1817, de Artigas. De Artigas en 1817, antes de que se fuera. Pero por otra parte, la Valleja... Valleja... ¿Estaban afiliados a lo que en algún momento... a los señalamientos que en algún momento hizo Domingo Faustino Sarmiento sobre José Gervasio Artigas? Y sí, pero esto fue en 1817. Sí, claro, está claro. Previo. Pero también la Valleja, ¿tá? En una carta que Alvear le manda a la Valleja, donde lo compara con Artigas, él le responde que un parangón, que es un parangón que lo degrada. ¿Tá? Porque ¿qué pasa? Hay que entender que era políticamente incorrecto ser artiguista después de 1820. Inconveniente, seguramente. Claro, absolutamente inconveniente ser artiguista. ¿Tá? Por lo tanto, de alguna forma todas estas figuras se tratan de desembarazar de Artigas, que ya se encontraban en el Paraguay, y de alguna forma ellos intentaban generar lo que después se convirtió en el Uruguay. ¿Y la carta, qué dice? La carta de donde se extrae que que Rivera quería matar a Artigas. No, y la carta dice que hay que terminar con Artigas y que es el más fiero perseguidor de la humanidad y cosas así, como se escribía en la época. ¿Y por qué ese cambio tan radical, tan de 180 grados de un hombre que dejó las tareas en los campos de su familia, porque Rivera se dedicaba a las tareas del campo, como tantos lo hacían en aquella época, para integrarse al ejército artiguista y luchar con Artigas hasta 1820? Rivera era un caudillo. ¿Por qué ese giro? Rivera es el caudillo más estereotípico del Uruguay. No digo ni bueno ni malo, estereotípico, ¿no? Estamos hablando de un hombre que ocupaba los lugares de poder y los buscaba los lugares de poder. Y en este caso, él ocupa el vacío dejado por Artigas. Él negoció con Lecor, hizo un tratado con Lecor cuando invadió la banda oriental, y muchos historiadores lo que dicen es, bueno, pero él se quedó, Artigas se fue, ¿no? Y además citan de que él, en el tratado que firma con Lecor, defiende algunas tenencias artiguistas, del reglamento de tierras, por ejemplo, ¿no? Entonces, hay que contextualizar. Rivera es un caudillo típicamente latinoamericano. Es como Santana, que hizo un velorio de la pierna, cuando le volaron la pierna en una batalla contra los norteamericanos. Rivera es un hombre que murió en 1854 y lo trajeron sus morochos, unos morochos que él tenía, que andaban con él todo el tiempo, que eran sus grandes aliados, sus grandes amigos, lo trajeron en una barrica de caña y se vinieron tomando la caña haciendo una especie de velorio... a la mexicana. Sí, absolutamente. Sí, llegaron todos borrachos. Todos borrachos llegaron de Durazno. Todos borrachos, claro. Luis, nos están pidiendo una pausa, pero antes, como siempre, quiero dejar algo planteado, porque me estimula mucho saber a partir de qué momento, y acá, cuando volvamos de la pausa, quiero volver con Daniel, a partir de qué momento empiezan a delinearse las ideologías, porque es muy interesante escuchar que nos digan que en realidad las luchas en aquellas épocas eran meramente por el poder, y sin ponerle carga peyorativa al término meramente, ¿verdad? Porque recién hacías alguna referencia al republicanismo y al liberalismo. Quiero también decir, porque no somos los únicos que estamos metidos en esta cosa de hacer este repaso histórico de los 180 años. En estos días ha habido diversas Bueno, mañana, ¿no?, en la Casa del Partido Colorado es el propio partido el que organiza una charla, Republicanismo y Liberalismo en el Partido Colorado, Acuerdos y Tensiones. Manuel Flores Silva y Romeo Pérez Antón, que además Romeo Pérez Antón es blanco. Claro, está muy bien, está muy compensada esa mesa. Sí, claramente. ¿Te parece que vayamos a la pausa? Hacemos la pausa, sí, hacemos la pausa y continuamos enseguida con Moros y Cristianos. Seguimos en Moros y Cristianos y seguramente los que nos estén viendo van a estar coincidiendo, ¿no?, con algunas de las apreciaciones que se hagan en función del corazón partidario o político que cada uno tenga, ¿no? Evidentemente, y esto ha sido motivo de discusión, por supuesto, a lo largo de estos 180 años, como decíamos, entre blancos y colorados, a partir de este cuestionamiento a las figuras, por un lado y por otro, que se ha planteado. Pero también la asociación con Artigas, digamos, y era algo que de alguna manera también Fernando planteaba, de lo que quedaba a lo largo de la historia en el relacionamiento de estos caudillos con Artigas y su posicionamiento y lo que viene a ser el legado artiguista y su incidencia en los partidos políticos a posteriori. ¿Cómo podemos relacionar entonces
definitivamente las figuras de Oribe y de Rivera con la de Artigas y su ideario político? Desde el punto de vista personal, Rivera fue mucho más cercano a Artigas, que eso lo plantea el Partido Colorado incesantemente, y es cierto, fue mucho más cercano, pero su ruptura fue más estruendosa. Fue una ruptura contundente, fue una ruptura en la cual, de alguna forma, optó por el camino de seguir a Lecor, después volvió a optar por el camino de aliarse con los orientales nuevamente y con Lavalleja. En el caso de Oribe, abandonó rápidamente a Artigas en 1817, pero igualmente, si uno se pone a observar las ideologías, o por lo menos el pensamiento inicial de los partidos políticos, podríamos decir que el pensamiento de Artigas parecería que iba por el lado de los blancos, mucho más que por el lado de los colorados. Pero igualmente, Artigas, durante la Guerra Grande, estaba vivito y coleando, y vivía en Paraguay. Murió en 1850, la Guerra Grande terminó en 1851, el 8 de octubre. La vivió casi todo, o sea, recibió noticias de prácticamente toda la Guerra Grande. Lo fue a buscar su hijo y, según dicen algunas crónicas, dijo su profética frase: yo ya no tengo patria, que no quiso volver con la Constitución en la mano, este no es mi padre. Y bueno, todo eso, que en realidad no hay documentos que lo digan, sino que son crónicas, nunca volvió, ¿no? Se desembarazó absolutamente de los problemas de la banda oriental, porque analizar a Artigas a la luz del Uruguay es un error esencial desde el punto de vista historiográfico, ¿no? Artigas, de alguna forma, es un personaje con esquemas mentales absolutamente diferentes a los estados nacionales. Quería ser argentino, dijo Cristina Fernández. Dijo Cristina. Bueno, lo que dijo Cristina Fernández, en realidad, no voy a analizar la figura de Cristina Fernández, ¿no? No, está claro. Pero bueno, lo dijo en Paraná, enfrente al gobernador Uribarri. Uribarri en aquel momento, de alguna manera, tenía como alguna posibilidad de ser candidato, recuerden, por el kirchnerismo, y es altamente artiguista, Entre Ríos y Uribarri particularmente. Es un hombre que sacó la pintura de Urquiza de su despacho y colocó la de Artigas, ¿no? Eso se sabe poco, pero sucedió. Y además en Entre Ríos hay un fondo para escribir cosas de Artigas. Recién decías en la pausa, y quiero un poco que lo profundices, nos venimos, porque vamos a tener que estar yendo y viniendo a lo largo de 180 años, ¿no? Que hoy en día el litoral argentino está apasionado con la figura de José Carlos Artigas. Sí, todo esto comienza en realidad con los revisionistas peronistas, ¿no? Con los historiadores revisionistas peronistas, como Abelardo Ramos, por ejemplo, o Arturo Jaureche, que de alguna forma retoman figuras como la de Rosas, ¿no? Rosas es un olvidado absoluto en la historia de la Argentina y un olvidado absoluto en la historia del Uruguay, tanto que no tiene calle en Montevideo, por ejemplo. La historia es oficial. ¿Olvidado o negativizado? Absolutamente. O sea, un personaje malo. Sí. Un personaje malo de la historia oficial unitaria y colorada. ¿El Juan Rosas del Cerrito de la Victoria? No es Juan Manuel. No es Juan Manuel de Rosas. No. E inclusive en el nomenclátor montevideano, por ejemplo en Montecaseros, que fue la batalla que perdió el 3 de febrero del 52, cuando uno lee el nomenclátor de Castellanos dice batalla que pierde el tirano Juan Manuel de Rosas, para que tengan una idea de cómo viene la mano, ¿no? No tenía buena prensa. Entonces los revisionistas argentinos en aquel momento comenzaron a revitalizar la figura de Rosas y por ende de alguna manera tiraron líneas hacia lo que era el caudillo federal por antonomasia, que es Artigas, básicamente. Un olvidado por la historia unitaria y colorada argentina, principalmente escrita por Mitre, ¿verdad? Que es como el iniciador de esa historia unitaria o esa línea unitaria que después siguen otros como Sarmiento, etcétera, etcétera. Pero lo que es interesante es que el kirchnerismo hizo lo mismo. El kirchnerismo de alguna forma tomó esa pata del peronismo intelectual, ¿no? Del federalismo, de la patria grande, ¿no? de la patria América, de la patria americana de Jaureche, y de alguna forma trajo a Artigas a la actualidad, ¿no? Y entonces, obviamente, por ejemplo, hay un instituto artiguista de Buenos Aires, un IDEART, hay un instituto artiguista de Santa Fe, hay un instituto artiguista de Entre Ríos, con personería jurídica, con reuniones y conversan, hacen asado y hablan de Artigas. ¿Ah? O sea, hay como una movida hacia el artiguismo desde ese lugar intelectual kirchnerista. Está bien. Quiero entonces, había quedado planteado antes de ir a la pausa, entrar en el terreno ideológico, es decir, saber a partir de qué momento de aquellos años empiezan a permear las ideas políticas en esas dos grandes agrupaciones que, como vos bien decías, en sus orígenes estaban enfrentadas meramente por el poder, y tal vez por el poder y otras cosas, ¿verdad? Porque si uno observa algunas costumbres sociales de la época, ve que era tremendamente difícil que la clase alta, a la cual pertenecían muchos de estos personajes históricos, pudiera vencer ciertas barreras culturales que llevaban a la igualdad, llevaban a tratar a los más desposeídos y a las más pobres
de una manera mucho más considerada, a los esclavos, etcétera, etcétera. Yo creo que hubo un momento donde costó mucho, donde hubo una lucha muy fuerte, incluso en sus propios espíritus, en los espíritus de cada una de estas personas, en abrirse y ser más humano con los más desposeídos, los esclavos, los indígenas, etcétera, etcétera, y no hacerlo. Sí, pero para que llegue ese momento van a tener que pasar muchas décadas, Sí. ¿no? Ya hablamos un poco del origen, de cómo durante la Guerra Grande se fueron configurando ya de manera más estructurada dos visiones, pero esto tampoco tiene continuidad, porque en realidad vos fijate que el siglo XIX, Leo lo va a aclarar mejor que yo, pero lo que va a ocurrir después de la Guerra Grande y casi que hasta fines del siglo XIX, va a ser el cuestionamiento a los partidos. Es decir, no va a haber dos ideologías alternativas, contradictorias, a las que la gente se afilia a una u otra según su preferencia. No, los intelectuales muchas veces van a decir, estos partidos no significan nada, lo que yo dije no es algo que inventé yo. Los críticos de los partidos decían eso. No se distinguen en nada más que por el afán del poder. No se distinguen por ninguna idea relevante. Porque hay una lucha que acá no comentamos, que va por detrás de los partidos políticos, que es la lucha entre caudillos y doctores. Claro. Que es una lucha que se va desarrollando paralela a los partidos y a veces se tocan, ¿no? Por ejemplo, Andrés Lamas, Bernardo Berro, digo, un blanco y un colorado, dos personajes que a partir de 1852, después de la Guerra Grande, abrazaron la fusión. Claro. Y hablaron pestes, literalmente, de los partidos. Los clubes políticos, que son, digamos, un poco más adelante, en los años 70, esos vendrían a ser los primeros partidos en el sentido moderno del término, es decir, gente que se junta y establece una declaración de principios y objetivos, y no eran los blancos y los colorados. Es decir, algunos clubes tenían colorado, o eran casi todos colorados, en otros, el Club Nacional obviamente eran blancos, pero no eran todos los blancos, ¿no? Eran los doctores blancos, la élite, digamos, y hubo otros, el Partido Conservador, que era más bien colorado, digamos, y de alguna manera, justamente, porque hablamos de ideología, las ideologías las maneja más fluidamente la intelectualidad, ¿no? La intelectualidad quería fundar partidos políticos que no fueran esos bandos que se mataban a balazos, sino basarse en ideas, y todos esos proyectos o bien fracasaron, o, digamos que en el caso del Club Nacional, terminó siendo el propio Partido Blanco, es decir, el Partido Blanco pasó a llamarse Partido Nacional porque ese club prosperó, ¿no? Pero esto va a concretarse de este modo hacia fines del siglo XIX, y cuando nosotros nos ubiquemos ya a principios del siglo XX, con el vallismo, bueno, ahí vamos a estar hablando de la fundación de una ideología, una visión del mundo que no es estrictamente heredera del riverismo, ¿no? Es una refundación ideológica, y hoy los colorados hablarán de Rivera y todo lo que quieran, pero en general se van a remitir al vallismo, a José Valle de Ordóñez, y bueno, eso no viene de Carpintería, ni del sitio de Montevideo. Que en realidad en términos históricos y pensamos en la contemporaneidad, lo verdaderamente fundacional para algunos es la época de Valle Ordóñez, ¿no? Y en términos de sociedad moderna seguramente tendremos que coincidir en una cantidad de cosas, que partidos tan viejos no pueden tener una ideología fija, o por lo menos este tipo de partidos, ¿cierto? Hay algunos partidos viejos, no tan viejos quizá, pero bastante viejos, como yo que sé, marxistas-leninistas, para eso tenés que ser después del 1920, claro. Sí. Igual podés ser viejo, ¿no? Ya casi 100 años, y podés pensar que ese partido es el mismo partido y tiene la misma ideología durante 100 años. Pero este tipo de partidos que luchan por el poder, que están estructurados en torno a caudillos, que además son muy heterogéneos, ¿no? Pues él planteó el conflicto entre caudillos y doctores, que fue, digamos, una forma de confrontación interna que tuvieron los partidos en el siglo XIX, pero que luego se trasladó al siglo XX con las distintas fracciones dentro de los partidos, ¿no? Los que se oponían a Valle, que terminaron llamándose riveristas, o luego los que se opusieron a Herrera en el Partido Nacional, que fueron los blancos independientes, o sea, partidos heterogéneos, más allá de que tienen perfiles, características. Está bien, podemos decir, mirá, los colorados eran los unitarios y los blancos eran los federales en aquel momento.
Alguien podrá decir, no, mirá, el Partido Colorado se parece a un partido liberal y el Partido Blanco a un partido conservador en principios del siglo XX, por ejemplo. Sí, pero después vas a encontrar liberalismo, ya había, pero vas a encontrar liberalismo en los blancos, conservadurismo en los colorados. O sea, ni podemos esperar que un partido que vive tantos años tenga una ideología estable, ni mucho menos en estos partidos cuya naturaleza ya es la heterogeneidad interna, ¿no? La diferencia de fracciones, de visiones y de todo lo demás. Yo creo que hay que marcar una cosa que es importante y tiene que ver con los litros de sangre que amortizan la épica blanca y colorada y que de alguna forma hacen que transcurran los años, transcurran diferentes formas y visiones de los partidos y que sigan siendo estructuras más o menos homogéneas. Eso lo plantea Vivian Trías en algún momento, el tema de que, bueno, cada conflicto, cada guerra, cada revolución, cada acto heroico se va sumando a esa épica, ¿no? Y es lo que de alguna forma embolsa y engloba todo lo que es el partido. Y adentro está la ideología, pero esa va cambiando. Correcto. Ahora, siendo como fue desde el principio una lucha por el poder que ustedes planteaban, ¿no? En todo caso hubo una mayor interactuación de los partidos en el anterior siglo y no en el siglo XX, donde hubo un dominio mucho más fuerte del Partido Colorado en el gobierno, en el poder. Siempre. No estoy tan seguro. Lo que pasa es que, a ver, hay varios presidentes blancos en el siglo XIX, pero que no eran presidentes del Partido Blanco, ni Berro, ni Pereira, ni yo qué sé. No sé, no me salen, ¿no? Es cierto, en el siglo XX, si uno va a presidentes blancos... Del Cerno Blanco, decís vos, que no eran... No gobernaban por el Partido Blanco. Claro, porque además ellos mismos no estaban de acuerdo en ser parte del Partido Blanco, o lo ponían en cuestión, eran fusionistas, en fin. No, venían de esa familia, venían de esa vertiente. En el siglo XX, es cierto, hubo un solo presidente blanco, ¿no? Si no contamos a Aparicio Méndez, yo qué sé, o casos así erráticos. Pero los blancos participaron del gobierno casi todo el tiempo. Digamos que ya en el siglo XIX se habían hecho pactos de convivencia pacífica desde la Revolución de las Lanzas, 1872, empieza a haber pactos. Pactos que no funcionan del todo porque no son sólidos, en fin. Pero luego, en la Constituyente de 1916, finalmente se logra, sí, ya un pacto, que no quiere decir que vaya a ser todo súper pacífico en el futuro, de convivencia entre los dos grandes partidos. Ese pacto, así como la paz de abril del 72, el 6 de abril del 72. En 1917, digamos, 18, cuando se aprueba la Constitución, se hace un pacto para repartirse el poder. Y la solidez del pacto está basada en precisamente la no exclusión. Entonces, ganarán los colorados, pero a los blancos les va a tocar algo. Si ganan los blancos, bueno, es cierto, ganaron menos veces, ¿no? Porque ganaron en el 58, no tuvieron presidente propiamente dicho. Exacto, porque gobernaron 2 periodos con colegiado, pero también ganaron elecciones en los años 20. Esto a veces la gente lo pierde de vista, porque como no ganaron la presidencia, ¿no? Nunca estuvieron al frente del poder, o la mayoría en el colegiado, bueno, no gobernaron los blancos, pero ganaron elecciones los blancos y cogobernaron con su representación en el Parlamento, pero con sus directores en los entes autónomos, con sus gobernantes en el nivel subnacional. Pero eso a nivel departamental, el cogobierno era muy relativo, porque ganaban las intendencias los blancos y volaban todos los colorados, los funcionarios colorados, y ganaban los colorados y volaban todos los blancos. Está bien, a nivel, como llamaban, era una realidad, ¿no? Municipal, no había esta coparticipación, porque de alguna manera la coparticipación original era repartirse departamentos. Esa fue la primera. Entonces, bueno, los departamentos donde ganan los blancos, gobiernan los blancos, donde ganan los colorados, gobiernan los colorados, pero eso es una forma de compartir el poder, porque si el territorio está dividido en departamentos y va a haber intendencia de 2 colores, más allá de que pueda haber una mayoría blanca, yo no estoy tan seguro además, pero ahora sí, ¿no? Pero quiero decir, hubo periodos largos con la mayoría de las intendencias en manos coloradas. Bueno,
de alguna manera estás compartiendo el poder, no te quedaste Sí, está sin claro. nada como resultado de las elecciones. Está claro. Leonardo, porque obvio que tenemos que venir al siglo XX, ¿verdad? Nos vinimos demasiado rápido porque antes de salir del siglo XIX quiero que nos cuentes algunas cosas. Por ejemplo, Rivera y los indios. Hay una gran polémica en torno a la figura de Fructuoso Rivera por los acontecimientos de Salsipuedes. Y realmente hay una gran polémica, que ha crecido incluso en los últimos años. Sin embargo, uno no deja también de revisar, de ver literatura y encontrar a un Rivera que tiene cierto aspecto de su personalidad admirable. Entonces, yo te planteo esto arriba de la mesa. Rivera y los indígenas. Bueno, Rivera ¿Fue el que los exterminó? con los guaraníes fundó Bella Unión. Porque si hablamos de los indígenas en general, Claro, con los guaraníes fundó Bella Unión. Obviamente, en una operación militar asesinó a una gran parte de los que quedaban, los charrúas que quedaban en Salsipuede, una operación militar que tenía el visto bueno de la mayoría de la población y el visto bueno particularmente de un hombre como La Valleja. ¿Por qué? ejemplo. Es decir, ¿había algún tipo de influencia en esa operación militar comandada o dispuesta por Rivera de lo que los indígenas habían hecho con su hermano? No, pero eso fue después. ¿Fue posterior? Fue posterior, claro. Sí. Ah, No su hermano, o sea, fue al revés. era su sobrino. ¿Ah, sí? En realidad, Bernabé. ¿Bernabé era su sobrino? Claro, porque era su sobrino, pero lo crió sus padres. Ajá. ¿No? Es algo muy de la época, Sí. ¿no? Se lo entregaron. No, el tema es el siguiente. Básicamente. La muerte de Bernabé Rivera fue después de Claro, el Salsipuede. episodio Yacaré Cururú, ¿no? Un pueblo en Artigas que se llama Bernabé Rivera, que es como una puñalada para la gente que vive en Yacaré Cururú, que le hayan nombrado al pueblo Bernabé Rivera, ¿no? Pero lo cierto es que el episodio de Salsipuedes, a mí me gusta dividirlo muy claramente. Por un lado, no soy adepto a las teorías de las organizaciones sociales que hablan de genocidio, es un exceso absoluto, pero tampoco estoy de acuerdo con algunas teorías, más que nada del bando colorado, y más que nada sostenidas por el expresidente Julio María Sanguinetti, que llegan a niveles casi de risa, hablando de epidemias de gripe y cosas así. Básicamente el episodio existió, fue una matanza terrible. Esa matanza tenía que ver con un ciclo de matanzas que se venían dando desde la época colonial, ¿no? La idea de exterminar y sacar de la tierra al indio, porque el indio no ingresaba al sistema, ¿no? El indio no plantaba, el indio seguía viviendo de la misma forma, asaltaba las estancias, ¿no? Entonces, de alguna manera, la solución que encontraron en una época bárbara y violenta fue esa. ¿Está bien? ¿Está mal? No voy a... Ahora, ¿esas eran las características de los pueblos indígenas de lo que hoy es el Uruguay? ¿Por qué te hago esta pregunta? Porque nuestra tierra, es la única que no conserva pueblos indígenas hoy en día. Claro, esa es la característica que los criollos veían de los indígenas. ¿Y los criollos de las otras tierras? No, De pero lo que Paraguay, pasa es los que de Argentina, lo que pasa es que en la banda oriental los indígenas eran de corto número. Eran de corto número. Más que nada guaraníes, más que nada minuanos, más que nada guenoas y charrúas. Y los charrúas eran los menos, para que tengan una idea, eran los más cortos en número. El Pero grupo los más demás reducido. difícil adaptación. Absolutamente. Es lo que pasó con los indígenas del sur argentino también. Claro. Entonces, de alguna forma, lo que Rivera lleva adelante, sí, fue una traición, obviamente, porque cita a los principales caciques con su familia a una comida donde hay bebida, donde les piden que dejen las armas antes de llegar, llegan desarmados, y bueno, cuando están bastante Una emboscada. borrachos, según cuentan los cronistas, Rivera dio la orden, ¿no? Se encontraba con un cacique que se llamaba Venado, y a partir de ahí se desata de alguna manera esa hecatombe, en la cual, según las crónicas oficiales, mueren 40 indios. No creo que haya sido 40, deben haber sido más. No creo que haya sido miles tampoco. Estamos hablando de cientos. En realidad, un cronista, Oxford, que era un cronista sueco que se encontraba en Montevideo, de primera mano, escuchó que habían sido 300. Pero lo cierto Estamos es hablando que... de caciques y sus familias. Y sus familias, claro. Y hay caciques que no fueron, ¿no? Ustedes saben haber leído Bernabé, Sí, ¿no? sí, Donde claro. tomás cuenta de esos caciques que no fueron, que luego son los que se vengan. CP, Polidoro, son los que se vengan Matando a Bernabé. de Bernabé, porque después del episodio de Salsipuedes, 11 de abril de 1831, de alguna manera lo que sucede es que se inicia lo que se denomina operación de limpieza. Claro, la gente debe estar de otro lado diciendo qué espantoso nombre, ¿no? Operación de limpieza. Que era Bernabé, junto con un escuadrón, exterminar a los que faltaban, los que se habían escapado. Venado, por ejemplo, se había escapado.
unos 400 indios fueron hechos prisioneros y fueron vendidos, regalados en Montevideo por el jefe de policía, con un cartel que decía, si usted se lleva una india joven, obligatoriamente tiene que llevarse un indio viejo. Claro, porque si no le quedaban de clavo todos los viejos, ¿no? Una cosa terrible en una época bárbara. Una época bárbara. ¿Ah? Pero posteriormente, violenta. Absolutamente Tremendamente violenta. Pero ¿qué pasa? Bernabé Rivera, junto con sus hombres, los encuentran en Mataojo, hay una escaramuza, mueren un montón de indígenas. Creo que, y esto lo plantean algunos antropólogos, más que en Salsipuedes, en Mataojo. Y bueno, después el episodio de Yacarecurú es una celada de los indios. Bernabé viene con una tropa pequeña y ve a unos indios, poquitos, los persigue, hasta que llega a un lugar en el cual lo están esperando muchos. Ahí lo emboscan y ahí lo matan. Y no solo que lo matan, sino que lo torturan, le sacan los tendones para hacer arco y flecha, mientras vivía en una especie de ceremonia de sangre, pero bueno, se estaban vengando. En una época también bárbara, la venganza es de la misma manera, ¿no? Y esto finaliza y es terrible. ¿Por qué? Porque en realidad encuentran el cadáver de Bernabé Rivera, ¿tá? Lo entierran con honores de general, y al mismo tiempo Francisco Acuña de Figueroa le hace un poema épico, que en su velorio se recita, ¿no? Francisco Acuña Figueroa, que es el hombre que hizo el himno uruguayo. Sí, claramente. ¿No? ¿Qué diferencia en años, repetime los años, de Salsipuedes a el asesinato de Bernabé? No, es el mismo año. El mismo año fue. Sí. Entonces, de alguna forma todo sucede muy rápido y lo que uno encuentra acá es una época bárbara, y no utilizo bárbaro desde el punto de vista sarmientino, bárbaro desde el punto de vista de Barrán, ¿no? La barbarie desde ese lugar. Una época bárbara, violenta, en la cual las decisiones que se tomaban estaban relacionadas con la violencia, no con el voto, ¿no? Por eso hubo tantas revoluciones. Digamos que estas cosas no horrorizaban a la opinión pública, ¿no? Claro. Es decir, estaban acostumbrados y, como decía Leo, posiblemente mucha gente creyera que eso era lo más adecuado. Claro. Pero eso en realidad se extendió, esto de no horrorizarse, hasta más allá, ya dentro del siglo XX, ¿no? Porque en 1904 seguía siendo una cosa muy sangrienta el relacionamiento de la lucha que hubo en 1904, ¿no? Aquello de que no se guardaba el cuchillo sin sangre, ¿no? Era terrible y se seguía practicando en esas luchas políticas dentro de Blanco y Colorado. De 1830 a 1904 y 74 años. En esos 74 años hubo 71 levantamientos, rebeliones, tiroteos, asesinatos de presidentes. Claro. O sea, estamos hablando de casi uno por año. Nosotros a veces esto lo vemos en la actualidad en algunos países de descolonización muy reciente, donde se dan estos conflictos entre bandos. Bueno, Uruguay era peor en el siglo XIX. Sí, claramente. Entonces, es muy difícil poder analizarlo desde el punto de vista de la democracia, que era o la república, una palabra ampulosa en los labios de un doctor. Esto es la república. Bien. Antes de redondear y antes de terminar con el siglo XIX, a mí al menos me quedan dos inquietudes, Luis. Una, un repaso, aunque sea tangencial, por arriba, porque no nos va a dar el tiempo, porque ya son las 10 menos 5 de la noche, porque hemos hablado de muy pocos personajes o muy pocas personalidades de esas dos divisas durante el siglo XIX. Cuando lleguemos al siglo XX vamos a tener mucho más para hablar. Esa es una de las inquietudes que me gustaría que hicieras un repaso. Y la otra, capaz que me perdí, me distraje, Daniel. ¿A partir de qué momento empiezan a permear las ideas políticas en los partidos? No, yo creo que permearon todo el tiempo. Justamente los partidos creados como bandos básicamente interesados en el poder, fueron absorbiendo ideas, posiblemente, absorbiendo. Los colorados reivindican las ideas de Rivera, como las ideas del Partido Colorado, ¿no? Porque los propios caudillos tienen ideas. Lo que yo digo es que con el paso del tiempo, esos agrupamientos, que luego serán partidos en un sentido más moderno, van recibiendo diversas influencias y van, selectivamente incorporándolas. Tal vez en ciertos casos distinguiéndose más blancos de colorados, y en otros casos, más que distinguiéndose blancos de colorados, distinguiéndose unos colorados de otros colorados y unos blancos de otros blancos. Entonces, no hay un momento, ¿no? Y en todo caso, yo creo que por simplificación, pero ya pensando más en el siglo XX, que en realidad es una continuación de una herencia que viene del siglo XIX, posiblemente uno pueda distinguir un sector
conservador y un sector liberal dentro de cada uno de los partidos, casi todo el tiempo, y tendremos en todo caso un mayor peso del sector liberal. No sé, el Partido Colorado de Valle y Ordóñez es un partido liberal, digamos, ¿no? Tiene un sector conservador, pero el sector conservador es minoritario dentro del Partido Colorado, y el vallismo y la visión más progresista y más liberal es básicamente dominante hasta el golpe de Terra dentro del Partido Colorado. El Partido Nacional, en contrapartida, liderado por Herrera, parece más un partido conservador durante todo ese periodo. Pero bueno, los antiherreristas forman el Partido Nacional Independiente, que es una especie de partido liberal, eso les llamaría así. Pero fíjate una cosa, el herrerismo suena conservador. Herrera, además de ser un gran político, era un gran historiador, ¿no? Era un hombre que además basaba todos sus postulados en la historia, él estudiaba y qué sé yo. Era un gran antiimperialista. Sí, no permitió la instalación de bases americanas, por Pero ejemplo, se basaba ¿no? en eso, en la historia del partido blanco, en la historia del Partido Blanco. Más allá que uno podrá decir, sí, mirá que Herrera estuvo de un lado y del otro, estuvo en la Revolución de 1897 y en la de 1904, pero poco después escribió La Tierra Charrúa, donde se desembaraza del viejo Partido Blanco. El antiimperialismo es conservador, o ese antiimperialismo, porque, a ver... Porque se relaciona con porque el el Partido Colorado Claro. la idea de el cosas Partido Colorado es cerradas. cosmopolita en ese sentido. Seguro. Es decir, Aperturista. sí, aperturista y quiere parecerse a las metrópolis, ¿no? No es muy mirando a Europa. autoctonista, ¿no? Digamos, tampoco es que Herrera sea tan autoctonista. Digamos, hay versiones ideológicas latinoamericanas mucho más, sobre todo las que están más ligados a la tradición Tenía una gran indígena. afinidad con Gran Bretaña, Herrera. Aun cuando se opuso a las bases norteamericanas, tenía una gran afinidad con Gran Bretaña. Bueno, porque había sido diplomático, ¿no? Claro. Pero, por ejemplo, con respecto a ese antiimperialismo, cuando se desarrolla el peronismo, el populismo, ¿no? Uruguay no tuvo ese fenómeno, bueno, salvo Carlos Real de Azúa, que habla de un populismo, no recuerdo si dice, poco claro, que es el de Valle de Berres, ¿tá? Pero más allá de eso no hay un populista. Pero el populismo se desarrolla en Argentina y genera una base intelectual de una búsqueda de una burguesía nacional, patriótica, antiimperialismo, estatizaciones, qué sé yo. Y cuando esos intelectuales venían en los años 50 a Uruguay, no iban a ver al Partido Comunista, no iban a ver al Partido Socialista, iban a ver a Herrera. ¿Tá? Iban a ver a Herrera. Entonces, yo siempre planteo que para mí el Partido Blanco ideológicamente cambia después del golpe de Estado. Bien. Tenemos que hacer la pausa y... Déjame que me diga, Sí. decime, por lo menos nombrámelos, cuáles son los personajes del siglo XIX de los partidos, de los dos partidos fundacionales que podemos destacar y dos o tres puntualizaciones de cada uno o destaques de cada uno. Bueno, para mí el hombre más brillante del siglo XIX por locura es Bernardo Prudencio Berro. Pero Berro era uno de los que era blanco, pero optaba por la fusión. ¿Ah? Desde el punto de vista de los colorados, bueno, las figuras son figuras que pueden generar en la audiencia decir, bueno, tendremos que discutir largo y tendido. Por ejemplo, Venancio Flores. Pero uno no puede negar a Venancio Flores en lo que fue el siglo XIX, ¿no? Venancio Flores. Con toda la carga terriblemente Absolutamente, negativa que tiene, ¿no? absolutamente, pero fue el hombre fuerte, fue el caudillo que ocupa el lugar de Rivera después de que se muere Rivera. ¿Tá? Venancio Flores. Uno no puede olvidar a César Díaz, una figura que tratan de tapar los colorados. César Díaz, en la Hecatombe de Quinteros, es asesinado él, sus oficiales y 150 hombres son quintados por Anacleto Medina, un general colorado, con un presidente colorado que era Gabriel Antonio Pereira. Entonces, ¿de qué hablamos con esto? De la complejización esa. No era solo blancos colorados. También estaba caudillos y doctores, que van a tomar la posta a fines del siglo XIX como principistas y candomberos, por ejemplo. ¿Tá? Claro. Entonces, es muy difícil decir cuál es la figura. Bueno, el Partido Blanco es más fácil, Timoteo Aparicio. ¿No? Timoteo Aparicio es una figura absolutamente encantadora de la historia, ¿no? Un hombre analfabeto, leñatero, de Canelón Chico, que no solamente, como decía Tabaré Echeverri en Crónica de Hombres Libres, Timoteo Aparicio no es general, es montonero, porque iba a pelear adelante. Aparicio Saravia, sin lugar a ninguna duda. ¿Tá? Y el Partido Colorado, obviamente, tiene un gran momento con, bueno, no podemos olvidar a Lorenzo Latorre, Máximo Santos, personajes colorados Bueno, también. Santos claramente. La Claramente. Torre, un colorado tímido en todo caso. Un colorado ¿Por qué tímido, un pero... colorado tímido? Bueno, porque él no
así como otros, como Pereira, como no ejercía el poder reivindicando al Partido Colorado, al contrario, creo que Santos sí, de forma, claro. digamos, explícita, se refería al Partido Colorado como su partido, Sí, sí. No así Latorre, que era un hombre mucho más... No, de hecho, Latorre, en su gabinete tenía blancos, ¿no? O sea, estamos hablando de una dictadura, ¿no? O sea, básicamente, el de Santos es un gobierno autoritario, altamente autoritario, pero no es una dictadura. El de Latorre sí. Claramente. Tenemos que hacer la pausa, sí. ¿Te quedaste conforme con algunos de los nombres? Alguna cosita, pero Faltan, tiramos obviamente. después de la pausa. No, sí, vamos a Quiero seguir. ver- Vamos quiero a seguir tocar- con más nombres. Como hablamos de la Torre, después de la pausa quiero que me ubiquen a José Pedro Varela por ahí. Bueno, la reforma se hizo ¿no? Por eso mismo lo digo. Con el apoyo de la Torre. Durante la Pero dictadura de la hacemos la pausa y ya seguimos en este diálogo con Leonardo Borges y con Daniel Buquet. Bueno, seguimos en este diálogo sobre 180 años de historia y meterlos en 1 hora y media es realmente difícil. una tarea muy compleja, pese a que los dos invitados se las han ingeniado para ir aproximándonos a nuestra época actual. Y tenemos que meternos necesariamente en el siglo XX, en el que estamos, la parte más importante quizás de esta historia contemporánea de los partidos fundacionales, porque en todo caso el siglo XXI ha tenido el cambio político más importante que ha sido la incorporación de la izquierda al gobierno, digamos, y esto también obviamente marca otra parte de la historia, de estos 180 años. Pero no sin antes encartar a José Pedro Varela en, exacto, que había quedado planteado en ese gobierno, esa dictadura de Lorenzo Latorre. Bueno, hijo de un unitario, emigrado, amigo de Juan Galo de la Valle y relacionado con el bando unitario y colorado, ¿tá? Pero un liberal, como decía Daniel, ¿no? Un liberal, un hombre que intentó, claro, pero que intentó otra opción, que formó parte de esos clubes, ¿tá? Era un principista, no solo era un principista, sino que formó parte de las bases del principismo en el club universitario, en el Ateneo del Uruguay, de alguna manera un hombre que además en su viaje por Europa y por Estados Unidos aprendió mucho. Yo siempre planteo que, y se enojan, de que él aprendió mucho de Sarmiento. Pero no podemos negarlo, él aprende mucho de Sarmiento, porque él, cuando viaja primero por Europa, hace crónicas para el diario El Siglo, que era el diario de sus amigotes, de Carlos María Ramírez, los hermanos Ramírez, ¿no? Y hace crónicas. Y todas las crónicas de él son crónicas de viaje. Cuando llega a Estados Unidos y conoce a Sarmiento, comienzan las crónicas de educación, mucho más fuerte, ¿tá? Y bueno, y cuando vuelve, el 18 de septiembre de 1868, es que da aquella conferencia en la cual está Carlos María Ramírez y Chavaleta y Elvio Fernández, cuando ellos fundan la Sociedad de Amigos de la Educación Popular. Pero de alguna manera, él es más un principista que otra cosa, con todas las letras. Hay quien dice que de no haber sido por un gobierno dictatorial no se podría haber implantado o promovido una reforma educativa de esas características. Un sistema educativo, porque ¿se puede hablar de reforma? A mí ese tipo de valoraciones no me gustan. Los historiadores son muy contrarios a los contrafácticos. O sea, las cosas ocurrieron como ocurrieron. Pero bueno, a ver, también es cierto que la distinción entre dictadura y no dictadura en el siglo XIX es complicada, ¿no? Era bastante más difícil que ahora. Nosotros tuvimos una dictadura más o menos recientemente, algunos la recordamos, y bueno, eso es una dictadura. Claro. Y además eso es distinto de una democracia. En el siglo XIX no había democracia. En algunos momentos se cuidaban las formas institucionales, pero no había democracia. Entonces, bueno, algunas cosas se pueden hacer más rápido con gobiernos más autoritarios o los espacios de cuestionamiento están más cerrados. Pero obviamente no existía la Asociación de Maestros del Uruguay ni la Asociación de Docentes de Secundaria. Y eso podría haber sido en el periodo de Latorre o en el de Rey Recí o en el de Lorenzo Valle. Yo qué sé, quiero decir, no tiene por qué haber sido una dictadura porque seguramente los gobiernos, si no tenían una rebelión del otro partido, bueno, podían desarrollar sus políticas públicas.
La Torre en realidad además tiene, si querés, una virtud. Siempre queda feo adjudicarle virtudes a los dictadores, pero la distancia yo creo que en todo caso lo facilita, de haber sido el periodo de gobierno en el que la autoridad del Estado se impone, y tal vez sí acá sea más relevante la prohibición del cuestionamiento, porque no se trata de obligar a ir a los niños a la escuela, se trata de evitar, digamos, de asegurar la propiedad privada de las propiedades rurales, sobre todo, que era donde el alambrado de los campos, que todos lo aprendimos en la escuela. Y justamente hasta ese periodo Uruguay no solo no había terminado de configurarse como país, no era un país democrático, la Constitución se respetaba muy parcialmente, digamos, ni siquiera había un Estado con capacidad de imponerse autoridad en todo el territorio. Sí, lo que Barral y Nahum llaman principio de autoridad. Bueno, eso sucedía en todas partes del mundo, ¿no? Bueno, en ese momento, en Europa, en Estados Unidos, ya para ese momento esto estaba mucho más avanzado. Pero obviamente estaría en América, avanzado, Daniel, en el resto de América, no. Pero estarían avanzadas las estructuras estatales, estarían de repente más definidas y más nítidas las instituciones que formaban parte de los estados. Pero estoy pensando con mucha atención en lo que estás diciendo, y es interesante ver cómo en el siglo XIX, y por supuesto para atrás, tal como vos lo acabás de decir, había una frontera muy poco nítida entre lo que era el autoritarismo y lo que no lo era, incluso en las ideas políticas. Porque nadie puede negar, seguramente, la admiración que todos sentimos, que la humanidad siente por el inicio de la Revolución Francesa, por ese documento maravilloso que es la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano, y su contenido, el valor hasta incluso ético que tenía su contenido. Sin embargo, la Revolución Francesa, después de que se logran imponer esas ideas, impone el sufragio censitario, el voto censitario. Tanto valés, tanto votás. Y fueron ideas que estaban como internalizadas y como aceptadas durante muchísimo tiempo. Y sin embargo se mezclaban con esos valores tan humanamente maravillosos de corte ius naturalista. Lo mismo sucedía hasta incluso con el ideario artiguista y con el pensamiento artiguista. ¿Quién escuchó a Artigas hablar de la abolición de la esclavitud? En ningún momento. En ningún momento. Lo que pasa es que no podemos hacer que los personajes digan lo que uno quiere que digan, ¿no? Claramente. Porque viven en un tiempo histórico. En una época. Lo que Bloch llamaba una atmósfera mental. Entonces, uno a veces no puede desembarazarse de esa atmósfera mental, ¿no? En el caso de La Torre, por ejemplo, él logra imponer el principio de autoridad, ¿no? El monopolio de la coacción física, decía Weber, ¿no? El Estado es el único que te puede pegar, ¿no? Vamos a decirlo lisa y llanamente. En este caso, La Torre tiene detrás a la Asociación Rural del Uruguay, a la ARU, lo que denominan algunos historiadores la oligarquía. Tal vez oligarquía sea despectivo, pero sí es el grupo de terratenientes poderosos, liderados por Domingo Ordóñez, que de alguna forma pretendían poder venderle a Inglaterra la lana. Y para eso había que generar las bases, había que sentar las bases de un Estado moderno. Y ese Estado moderno no solo se da en el Uruguay, porque a veces hay que levantar la mirada y decir, bueno, ¿qué pasaba en el resto de América Latina? Lo mismo. Aparecen hombres fuertes, aparece Porfirio Díaz en México, aparece el general Roca en Argentina. A veces son dictaduras, a veces son gobiernos semidemocráticos o con las formas democráticas. Con mano dura. Pero que imponen eso, porque Imponen América Latina entra en la economía agroexportadora como primer gran modelo de desarrollo, ¿no? Y toda América entra justamente en ese modelo de desarrollo. Entonces, Uruguay no es ajeno. Por lo tanto, La Torre sublima los intereses de la ARU. Pero también hace la reforma educativa, la reforma escolar. Que vale decir también que 3 años antes, Domingo Ordóñez en la revista de la ARU había escrito que había que disciplinar la mano de obra, ¿no? Tenían un problema con el gaucho, ¿no? Claro. Con el gaucho ocioso. Tenían un problema con el gaucho y con las revoluciones. Exacto. ¿No? Entonces aparece el Código Rural, la Policía Rural, el alambramiento, la persecución de los gauchos, aparece el taller de adoquines que estaba ahí en San José Ixí, ¿no? Donde los hacían picar piedra, ¿tá? De alguna forma, o la famosa ley del Remington, ¿no? Ley de fugas. ¿Qué es eso? La ley de fugas es que si un reo se quiere fugar, vos le podés disparar por la espalda. Sí. Y está bueno, y imagínense, bueno, andate. ¡Pum! ¿No? O sea, la ley del Remington, decía el diario El Siglo en algún momento, la campaña vive la ley del Remington, ¿no? Porque era básicamente asesinar a aquellos que no ingresaban al sistema. Ahora, Daniel, a propósito de cuando
los partidos, esta diferencia entre aquello del autoritarismo y el republicanismo de alguna manera, ¿está asociado con la agenda de derechos que empezó a promover el Partido Colorado desde el poder con Valle Ordóñez y con esa cosa de empezar a darle derechos a la sociedad? El estado de bienestar. El estado de bienestar. Ahí podemos hablar de esa separación clara entre aquel viejo autoritarismo y el nuevo republicanismo. A ver, este tema del estado de bienestar, los derechos sociales, son de época, justamente. Lo que creo que de alguna manera el corolario del siglo XIX es que esas son sociedades no solo violentas, no solo donde no imperó además el Estado de Derecho, sino sociedades extremadamente desiguales, injustas, ¿no? Que no preveían mayores formas de protección para los más vulnerables. Esto comienza en el mundo, en ese periodo, y Valle Ordóñez lo encarna, entre otras cosas porque es el presidente, porque tiene el poder, lo lleva adelante. Creo que muchas de las medidas de protección social de Valle Ordóñez no fueron controvertidas por los blancos, por ejemplo, porque a veces queda esta idea, bueno, Valle fue el que promovió la ley de 8 horas, una de las... bueno, yo tengo entendido que los blancos lo apoyaron, en fin, que en algún programa de los blancos también tenían propuesto una reducción de la jornada horaria y que, digamos, no fue que los blancos dijeran, no, la gente tiene que laburar todas las horas que pueda. La Unión Cívica también tenía un proyecto. La Unión Cívica también, es decir, es una cuestión de época, es una cuestión que también está asociada a la riqueza de los países. Uruguay era un país que estaba prosperando también en esos años y eso permitía darse ciertos lujos de este tipo. Por otro lado, tenemos derechos, como por ejemplo los derechos de las mujeres, que incorpora Valle Ordóñez de una manera muy, muy decidida, y acá sí creo que influye un poco su actitud bastante beligerante con la Iglesia Católica, que en todo caso esto lo distingue, me parece a mí, más del Partido Nacional, que no, obviamente no es un partido confesional, pero probablemente con una mayoría de católicos. Bueno, sí. No sé si en ese momento todavía la mayoría de la población serían católicos, pero en el Partido Colorado el vallismo pone una impronta agnóstica y hasta cierto punto anticlerical. Y entonces derechos como el divorcio por la sola voluntad de la mujer es prácticamente pionero en el mundo, ¿no? Porque, a ver, los derechos sociales de 8 horas, algunos sistemas de protección para los trabajadores, el día libre, en fin. Bueno, puedes decir, mirá los países más avanzados de Europa y ya lo estaban implementando y no sé qué. Ahora, planteate el divorcio por la sola voluntad de la mujer y no sé, me imagino que no. Aún en la Francia tan, digamos, tan antirreligiosa desde el punto de vista jurídico, posiblemente esas medidas no fueran viables en ese contexto. Entonces allí hay algunos elementos donde se unen el liberalismo político, que dentro del Partido Colorado sin duda es predominante en ese periodo, con esta idea de estado de bienestar, que casi socialdemócrata sería, porque algunas de las medidas del periodo del vallismo son muy parecidas a las medidas de las socialdemocracias europeas, aunque el movimiento no tiene las características de una socialdemocracia. Y bueno, promoción de derechos. La estatización de las empresas. Sí, no estatización, no tanto. La creación la promoción de algunas empresas. De las empresas de giro comercial o industrial. Porque Valle es bastante liberal, digamos, en un sentido más amplio del término. Liberal político. No es lo económico. También acusado de autoritario, por cierto, no solo por los blancos, sino también por la minoría colorada, ¿no? Bastante acusado de autoritario. Pero sí, porque además ya estamos en las épocas de las revoluciones. Claro. Y el vallismo reniega explícitamente del marxismo, de la lucha de clases. O sea, por eso no es socialdemócrata en ningún sentido, porque los socialdemócratas vienen la del base marxismo, marxista, ¿no? Aunque lo van, digamos, es una revisión adelgazando, claro. Vienen de allí. Esto es muy distinto, pero coinciden o convergen, si se quieren, en la visión pero no con una visión estatista de la economía, pero sí con una visión por la cual el Estado debe cumplir
funciones relevantes, no solo de protección social, sino también en funcionamiento de la economía, En etcétera. el giro comercial e industrial, y ahí se crean las empresas del Estado. Y bueno, sí, pero digamos, pero muchas otras se crean después. Sí, sí, claro. Pero un hombre profundamente colorado. Un hombre que nunca quiso romper con el Partido Colorado. Eso es interesante. Leonardo, sobre lo anticlerical del vallismo y del propio Don Pepe, ¿no? ¿Qué hay de que en realidad era un hombre de una profunda fe religiosa que rompe con sus creencias, entre otras cosas, por el sufrimiento que le provocó la muerte de su mujer? Bueno, no. En realidad nunca había escuchado eso. No, nunca había escuchado eso. En realidad yo creo que su anticlericalismo viene de sus lecturas. Sí. Sí, yo creo que Pero viene de sus tiene una lecturas. raíz de fe religiosa. Sí, él en realidad pierde dos hijas. Tiene un pasado Él religioso. pierde dos hijas, ¿no? Ana Amalia y Amalia Ana. Sí. ¿Está? Tal vez venga por ahí. Tal vez yo haya errado, y hay que decirlo porque es muy difícil conocer estos detalles Sí, de la sí, historia. no, pero- Capaz que me estaba refiriendo No, a la él pierde muerte- dos hijas. Capaz que me estaba refiriendo a la muerte de sus hijas y no a la de su Claro. mujer. Pero no, en realidad a veces los historiadores intentamos ser todo, pero psicólogos es difícil, ¿no? Sí, sí. No sé si en realidad viene por ahí. Uno puede también testearlo en algunas lecturas, ¿no? Inclusive desde la Revolución Francesa, el jacobinismo de la Revolución Francesa. De hecho se le acusa de jacobino, Sí, ¿verdad? pero jacobino, dicho en términos peyorativos. Absolutamente peyorativo. De hecho, nace eso, su mismo partido, más allá de que los blancos están totalmente en contra de no solo el divorcio por sola voluntad de la mujer, sino también de quitar inclusive los crucifijos de los hospitales, que lo ven como Aunque están de acuerdo de la separación de la Iglesia del Estado. Porque luego en la reforma constitucional, la Constitución de 1830 establece como religión oficial el catolicismo. En la reforma constitucional del 17, el Partido Nacional está, digamos, hay matices sobre la redacción o cómo ponerlo, pero están de acuerdo. Pero el Partido Nacional fue el que logró que la separación o el Estado no confesional fuera negociado y no abrupto. Y como fue negociado, hoy tenemos en nuestra Constitución, por ejemplo, que la Iglesia conserva la propiedad de los templos. Sí, el sistema de donaciones. Y además las exoneraciones impositivas, ¿verdad? Sí, sí. De todos los cultos. Sí, Eso es cierto. Igual en esa, eso lo sabe mucho más Daniel, en esa constituyente se jugaba otro partido, ¿no? El partido grande que se estaba jugando era el colegiado, ¿no? Ese era el gran partido, cosa que Valle Ordóñez no pudo llevarlo adelante, el sueño de él, que en 1915 había empezado a escribir en el diario El Día, la idea de un colegiado que se basaba en el gobierno suizo, y no lo pudo llevar adelante. Pudo llevar adelante un monstruito bastante parecido. No, pero está bien, el monstruito ese que, digamos, como tal vivió poco tiempo, es cierto que era el principal tema de debate, el tema que más calentaba, ¿no? Pero lo que estaba en juego ahí era la democracia. Uruguay no había sido democrático, había vivido más o menos civilizadamente, ¿no? Había respetado más o menos la Constitución, pero no había habido democracia. Y lo que establece la Constitución, que finalmente pactan todos los partidos, es una serie de normas que habilitan la convivencia democrática. Y tal vez el colegiado no es la más relevante en ese sentido, que haya o que no haya, sino, como reivindicaron los blancos ya desde décadas anteriores, el sufragio universal, el sufragio secreto, la representación proporcional, que se aplicaron en la elección de la constituyente y que luego quedaron en la propia Constitución, incluso refiriéndose a la ley de 1915, donde se establece el mecanismo de votación. Ese es un momento clave porque precisamente logra en un pacto en condiciones muy particulares, porque lo bueno de este pacto es que esa Constitución no es la que nadie quería. Y posiblemente si hubiera sido la que alguien quería, no hubiera servido para que prosperase la convivencia democrática. Si Valle hubiera hecho la Constitución, en lugar de si Charlie, como dice la canción, si Valle hubiera hecho la Constitución, tal vez no hubiéramos tenido un levantamiento blanco al otro día. Pero es una constituyente que tiene mayoría colorada, pero que pese a tener mayoría colorada, el Partido Colorado estaba partido entre Bien. colegialistas y anticolegialistas. No, es cierto, la forma de denominar a los bandos en esa constituyente no es blanco y colorado, es colegialistas y anticolegialistas. Entonces el vallismo perdió la elección y esa es la clave del asunto,
Pero no solo esa es la clave, porque si la alianza entre blancos y riveristas, que tenían mayoría, hubieran establecido la Constitución que ellos querían, tampoco hubiera servido. Pero como el vallismo tenía los resortes del poder político y la aprobación de la Constitución no requería solo que hubiera una mayoría en la Constituyente, sino otra serie de detalles, entonces ese balance que se creó entre una minoría vallista en la Constituyente, pero una capacidad un vallismo medio cuestionado, porque el presidente no era Valle, era Viera, que por cierto había designado un ministro blanco que le duró poco, intentando buscar un acuerdo. Eso fue lo que permitió que esa Constitución articulara normas. Bueno, vos querés esto, quiero colegiado, sí, no, pero todo colegiado no. Yo quiero presidente, bueno, un presidente y un colegiado, ¿no? Y vos querés representación proporcional, bueno, pero entonces yo quiero que al presidente no lo elija el Poder Legislativo, como era hasta ese entonces, sino que el presidente sea electo directamente. Bueno, y así son todas las... Hay un hecho que quiero que Leonardo nos relate, por supuesto con el aporte que vos quieras hacer, Daniel. Luis mira el reloj, es cierto que nos queda poco tiempo. Que ocurrió por aquellas épocas, a principios del siglo XX, no sé el año, esas cosas las saben ustedes, principalmente vos, que si fuese hoy sería algo que nos escandalizaría a todos, y es el que tupé y el duelo en el que José Valle Ordóñez mata a Washington Beltrán. Contanos, hacenos ese relato. Bueno, los duelos en el Uruguay, a partir de ese duelo comienzan a estar legalizados, comienzan a formar parte de... Me dijeron que fue para sacar a Valle Ordóñez de la cárcel, porque estaba detenido. Estaba detenido, sí, por supuesto, pero... Desempolvan rápidamente un proyecto de ley de duelos en el Parlamento, le dan un rápido trámite, lo aprueban, y como la ley penal más benigna sí es retroactiva, claro, logran que Valle Ordóñez salga en libertad. ¿Fue así? Sí, sí, claro. Sí. Inclusive Valle Ordóñez en la cárcel fue visitado por los jueces de la alta Corte de Justicia, como se llamaba en aquel momento. Pero el tema es el siguiente, y es que, primero que nada, los duelos se daban, ¿no? Los duelos eran una forma de resolver problemas que venía del siglo XIX. Sí, que tienen que ver con el tema del honor. Tiene que ver con el honor, temas Es bárbaro, en definitiva. Es bárbaro, exactamente, ¿no? Lo que hizo el Uruguay después de 1920 de este duelo es modernizarlo y ponerle reglas, ¿no? Más o menos claras sobre qué arma se utiliza, dónde se hace, cómo se hace, a primera sangre, lo que sea. Y en el caso de Beltrán y Valle, es una historia terrible, porque Washington Beltrán era una figura blanca que se suponía que tenía gran futuro político, un hombre de 36, 37 años. Y de origen muy humilde. Exactamente, bueno, por otra parte Valle ya era un hombre hecho y derecho, había sido presidente, y era un hombre ya grande, 60 y tantos años, y bueno, 60 y largos ya, y bueno, el tema es que Valle lo mata, en el duelo lo mata, pero tira primero Beltrán. Claro. Dicen que cuando Valle sintió el zumbido de la bala, dijo, esto va en serio, y ahí disparó para matarlo. Eso no lo podemos saber. La mayoría de estas cosas se basan en un libro de Diego Fischer, que se llama justamente Que Tupé, que es el nombre de la editorial que escribió Washington Beltrán en el diario El País, que era un diario nacionalista independiente. Otra cosa interesante, ¿no? El diario El País históricamente fue nacionalista independiente, por lo tanto eran los no conservadores al lado de los herreristas. Después, durante la dictadura, pasaron otras cosas. Pero lo cierto es que lo mata. Bueno, en ese libro aparece de que Valle era un gran tirador. Es muy discutible el libro. La verdad es altamente discutible. Lo cierto es que llega a la casa y le dice a la esposa, no me toques mujer porque vengo a matar a un buen hombre. Sí, bueno, eso es parte también de Yo no saqué el libro de Fischer, ¿eh? No. De una clase de Derecho Penal dada por el profesor Ignacio Curvelo hace unos meses, en la que arranca el delito de homicidio planteando justamente el tema del duelo. Ley de duelo que se aprueba ahí para eso y que que se deroga en 1992 con el caso Fasano Clavería. ¿Se acuerdan? Exacto. Sí. Quien planteó justamente el terminar con el duelo fue Agapa Luis Palomeque. Exactamente. Quien plantea el proyecto. Bueno, hemos terminado con los duelos y se nos ha terminado el programa. Sí, y no llegamos, ¿eh? Nos quedamos en los años 20. Tremendo. Bueno, pero era de historia. Nos quedó cortísimo. Porque no te animás a meterte en el terreno político. Me vas a decir que que no te animás. La ciencia política estudia la política, no solo, pero
privilegiadamente la política en democracia. Por lo tanto, el siglo XIX no es nuestro mejor escenario. Lo que pasa es que además nos quedó analizar esto de, porque estuvimos hablando de ese bipartidismo del siglo XIX y el XX, y habría que haber tirado arriba de la mesa en estos 180 años si hay un nuevo bipartidismo, pero eso será motivo de otro programa, ¿no? Porque hasta ahora quedó cortísimo. Muy bien. Pero les Quedamos para la otra. Por supuesto, quedan invitados y seguramente en algún momento lo vamos a hacer para Fue un hablar placer de haberlos tenido, ¿eh? ese Gracias nuevo a la bipartidismo. Rosa, realmente fue un placer. Bueno, muy bien. Con ustedes, obviamente, nos vamos a reencontrar el próximo miércoles. Desde ya les estamos haciendo la invitación entonces para que nos acompañen. Que pasen muy bien. Shut up your mouth and stop breathing like a dry fucking salt.